diferenciales para este cuatrimestre. Entonces, la dinámica con la que yo trabajo es, antes de clase siempre es bueno ver estos videos que son el trabajo previo a la clase, donde nos damos como cierta noción de cuál es el tema con el que vamos a estar trabajando por semana y para que ustedes lleguen preparados a la respectiva materia, al respectivo tema, ¿verdad? Que no entren como de golpe y sientan ese choque de qué es esto, cómo funciona, sino que ya ustedes de una u otra manera se vayan preparando y vayan teniendo sus dudas listas, ¿verdad? Entonces este primer video se llama Introducción a Ecuaciones Diferenciales. Ya el nombre por sí solo da como una impresión un poco ruda, un poco fuerte. Bueno, y ecuaciones sí sé que son, diferenciales sí sé que son, pero ahí junto, ¿qué significará? ¿Verdad? Entonces quiero hacer un pequeño video donde hablemos los conceptos tal vez que vamos a estar manejando en los próximos videos, a la línea que voy a estar trabajando, para que estemos de acuerdo en cómo vamos a interpretarlo, cómo lo vamos a estar trabajando y vamos a ver algunos ejemplos de qué consideramos ecuaciones diferenciales según el orden, según el tipo y también la linealidad con la que vamos a trabajar. Entonces, empecemos. Entonces comenzamos con una pequeña definición. Dice que una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes es lo que consideramos como una ecuación diferencial. Entonces usted podrá ver eso y usted dice como, ajá, muy bien, perfecto, tuanes. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se ve eso? Bueno, y eso se ve de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo les doy, pensemos en esta notación, ¿verdad? Que ya la conocemos, un y, dos comitas, ¿verdad? Se le llama como la segunda derivada de la función y. Pensemos en la función y original también, derivada, más 5y es igual a 10. ¿Verdad? Entonces a eso nos referimos. Es una ecuación que contiene derivadas, en este caso solo contiene de una variable, respecto a una variable independiente. Bueno, con respecto a quién está, bueno, y está con respecto o en términos de una variable independiente que vamos a llamar x, ¿verdad? Esta es una notación, a este se le conoce, vamos a ponerlo aquí como una nota, a esto se le conoce como la notación prima, ¿verdad? Que es como y prima, y segunda, la derivada de y, la segunda derivada de y. Ese es el tipo de términos con el que hemos estado trabajando tal vez en cálculo 1 y los que han tenido que llevar otros tipos de cálculos. Otra notación que vamos a apuntar por aquí es la notación que tal vez no le conozcamos por el nombre, es la Leibniz. Leibniz, creo que ahí tengo una i extra, pero bueno. Que es la que llamamos como diferencial de y, bueno, segunda diferencial de y con respecto a x dos veces, más la diferencial de y con respecto a x una primera vez, más 5y, porque la función sin derivar es igual a 0. Entonces, cualquiera de esas dos opciones son las que vamos a estar trabajando a lo largo de los videos de este curso como tal. La notación prima y la notación de x. Entonces, como les digo, es una ecuación que contiene derivadas, ya sea de primer, segundo, tercer, podemos llegar hasta cuarto, quinto grado, que dependen de una o más variables. En el caso de este curso vamos a estar viendo solo derivadas que dependan de una sola variable, ¿verdad? Entonces podemos tener diferentes variables. Por ejemplo, podemos tener y, podemos tener w y z, que las tres dependan de una única variable, que va a ser en nuestro caso x o un t, por ejemplo. Entonces esto es como parte de la definición. Ahora, cuando ya conocemos lo que es una ecuación diferencial, otra vez es una ecuación con derivadas, por eso se llama ecuación diferencial, tenemos que saber cómo se clasifica. Tiene diferentes clasificaciones, puede ser por tipo, puede ser por orden, es decir, por grado, por decirlo de alguna forma, o puede ser por linealidad, ¿verdad? Estamos hablando de que si una función es lineal decimos que es de grado 1, si es una cuadrática decimos que es de grado 2, etcétera, etcétera, en funciones, digamos, como en precálculo y ese tipo de cosas. Aquí vamos a verlo de otro tipo. Entonces, veamos qué tipo de clasificación pueden recibir las que vamos a estar trabajando. Tipo, por orden y por linealidad. Aquí en tipo tenemos de tipo ordinaria, que es la con la que vamos a estar trabajando más que todo. Esta es una función o una ecuación diferencial que contiene derivadas de una o más variables dependientes, como les decía, pero que dependen de una sola
vamos a llamarle variable independiente. Esto tiene que ver también, recordar de independiente. Recordar un poco los conceptos que teníamos de funciones, ¿verdad? Que siempre había una función o una variable dependiente, o sea, depende de alguien, y una variable independiente, que es con la que trabajamos, ¿verdad? Entonces, de aquí podemos ver, como estábamos trabajando ahorita, por ejemplo, una función así, y' menos 10 es igual a y. Mi función, ¿quién es? Mi función es y, con respecto a quién, una sola variable que el problema les va a decir con respecto a quién es. En este caso vamos a poner que es con respecto a x, ¿verdad? Que es con la variable con la que vamos a estar trabajando más. Entonces depende de una sola. También hay una clasificación que nosotros no vamos a estar viendo en este curso, que es una clasificación de tipo parcial. Parcial significa que depende de más de una variable independiente. Sin embargo, como les digo, no vamos a trabajar con eso. Entonces, por eso no la estoy tomando en cuenta, por ejemplo, en este video. De orden significa que vamos a clasificarla como la mayor derivada. Entonces, por ejemplo, si yo a ustedes les tengo una y segunda más y primera más y es igual a 10, entonces esta vamos a clasificarla como que es una ecuación diferencial ordinaria. Esto va a significar ordinaria. Ustedes, si buscan en otros libros para trabajar un poquito más la parte de definiciones de conceptos, van a ver mucho estas siglas EDO, que significa ecuación diferencial ordinaria. También pueden encontrarse el EDP, que significa ecuación diferencial parcial, que es la que nosotros no trabajamos, pero que también se lo pueden encontrar. Es una ecuación diferencial ordinaria y decimos que es de orden 2, o le podemos llamar segundo orden. Cualquiera de las dos es correcto. ¿Por qué? Porque no hay derivada mayor, es la segunda derivada. ¿Verdad? Si hubiera sido y a la 4, ¿verdad? Cuarta derivada, entonces es de orden 4 o de cuarto orden, ¿verdad? Esa sería la clasificación de este caso. Y la linealidad, bueno, la consideramos lineal si todos los coeficientes que acompañan a las derivadas dependen de una única variable, una sola variable independiente, como vimos arriba en la parte de ordinaria. Y por lo general existe el caso donde está igualada a una función. Esta función no necesariamente tiene que ser lineal, pero sí está igualada a una función. Como les digo, solo puede ser una función independiente y con eso nos vamos a estar guiando. No voy a entrar a detalle cuál es la forma de esta, porque la otra semana ya estaremos viendo cómo podemos trabajar con una función lineal, cómo se pueden resolver ecuaciones lineales, bueno, diferenciales de tipo lineal. Entonces todavía no me voy a meter en eso. En este momento lo que me interesa para este video es que podamos entender los conceptos y las definiciones de este tipo de cosas. Entonces el siguiente video que vamos a ver trata de las soluciones de una ecuación diferencial ordinaria, tal vez como las más directas, las que no requieren como tanto procedimiento, por decirlo de alguna forma, o que no requieren tanta definición. Entonces pasemos al siguiente video y comencemos a ver de qué trata realmente trabajar con una ecuación diferencial. Entonces pasemos al siguiente video.